Dios les bendiga a todos los que tienen acceso al programa. Quiero decirles que reciban de mi parte un saludo muy especial. Doy las gracias a cada oyente que oran por mi persona, también oran por los otros siervos que transmiten en la radio, por los que estamos expuestos en redes sociales donde somos atacados porque hay enemigos de la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Hoy quiero compartir algo muy especial. Por cierto, es un tema que me bendice mucho porque sé que hoy muchos van a escuchar y van a reconocer que verdaderamente el mensaje no viene de mí, sino que viene de Dios. En el campo misionero Dios me ha dado bastantes experiencias donde Él me ha manifestado necesidades que hay de que la gente aprenda a escuchar la voz de Dios, que la gente entienda que Dios habla de muchas maneras y nos habla en el momento propicio de la necesidad. Y Dios quiere tener una relación personal con cada ser humano. Recordemos que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero a través del pecado, la comunión del hombre con Dios o de Dios con el hombre se rompió, se cortó esa relación, y por eso Dios en su infinita misericordia preparó un plan para restablecer esa relación que se perdió con el hombre. Y si vemos en la palabra, vemos que dice en 1 Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6, dice: existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre y se dio, dice, y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Es decir, que éramos esclavos del pecado, y esa esclavitud del pecado nos tenía separado de la presencia de Dios. Entonces Jesús llegó en el momento propicio, es decir, en el momento oportuno, y dio testimonio del deseo de Dios de dar a todos la salvación. Entonces, el que Jesús se haya entregado a muerte es por amor a usted, por amor a mí, siempre lo he dicho. Entonces tenemos que saber que cuando dice, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces solamente a través de Jesucristo tenemos acceso a su presencia. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Pero la experiencia que yo he vivido en el campo misionero es que me encuentro con muchos creyentes que cuando yo les he dicho, Dios me ha dicho que diga esto, o Dios me ha mostrado esta necesidad, o Dios ha puesto este sentir de ministrar esto, he visto incomodidad en ciertas personas porque piensan de que Dios no habla. Tienen incredulidad, y esto es lamentable que esté sucediendo, y por eso yo quiero hoy hablar de este tema, porque solamente el pecado impide al hombre a tener comunión con Dios, al menos que el hombre arrepentido y convertido, entonces sí puede tener acceso a la presencia de Dios. Pero una persona que no haya recibido el sacrificio de Jesucristo todavía no ha encontrado el camino para tener ese acceso al trono de gracia. Y lo vemos en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, dice también Romanos 5:10, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, si es que hemos recibido a Jesús, obviamente, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. O sea, la salvación solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. La comunión con nuestro Padre Celestial solamente se puede obtener
a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros siempre enseñamos lo que la Biblia dice, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó entre los muertos, somos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando confesamos esa gran verdad y la creemos, es cuando comienza la relación con Dios. Y de ahí en adelante, si usted es de las personas que ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted debe de saber que usted ya tiene la oportunidad de acercarse al trono de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda pedir el auxilio, el oportuno socorro en cualquier necesidad. Dice, además ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Dios no le habla, es porque usted no ha entendido todavía que es necesario que usted rompa esa incredulidad que usted tiene en su mente, y usted está perdiéndose la gran bendición de tener acceso a la presencia de Dios. Yo muchas veces he tenido el privilegio de ponerme en un lugar a solas a orar, y de repente estoy orando por algo, y mientras estoy orando, ahí Dios me da mensaje. Me ha dicho muchas veces lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Yo he testificado muchas veces de la forma que Dios a mí me habla, y hay personas que he visto que se ponen incómodas, y personas que yo conozco que predican, algunos hasta predican la palabra de Dios, y se sorprenden cuando yo les he dicho que Dios me habla. Entonces se entristece mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque estas personas ya están predicando la palabra de Dios y están desconociendo un lenguaje para relacionarse con Dios que un día tuvo misericordia. Yo quiero que las personas que me van a escuchar puedan entender de que el mensaje que Dios está hablando a través de mis labios es para beneficiarle su vida, para beneficio de su vida, para una relación de ahora en adelante con Dios como nunca usted la había tenido, porque Dios habla a la luz de la palabra, pero también nos habla desde el día en que ese espíritu, que por eso lo que compartía el día de ayer, donde les hablaba que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si nosotros nos convertimos en nueva criatura, entonces no es posible que seamos criaturas mudas, que no podamos presentarle a Dios las necesidades. A Dios le gusta que les presentemos las alegrías, que le presentemos nuestros anhelos, que le digamos cuánto le amamos, que le digamos que estamos interesados en guardar su palabra en santidad, que le digamos que nos ayude a mejorar nuestra conducta. Nuestra calidad de vida tiene que ser mejor cada día si nosotros nos acercamos al trono de gracia para pedir en el momento de la necesidad. ¿O es que usted no ha leído lo que dice la Biblia en Hebreos? Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un solo sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza, dice, escuche bien, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Usted tiene que hablar con Dios, usted tiene que decirle a Dios si es que verdaderamente usted ya recibió a Jesús como su Salvador. Usted debe de saber que usted es una persona convertida a hijo de Dios, y usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que quitarse eso de su mente, de que cuando una persona dice Dios me habló, esta persona lo dice porque se cree más que usted. No, es porque esta persona le está enseñando a usted
que si usted no ha escuchado la voz de Dios, usted tiene que aprender a escucharla, porque Dios no solamente le va a hablar audiblemente, le puede hablar al interior de su corazón y le va a venir un pensamiento a usted. Obviamente Dios nunca le va a hablar a usted para que usted haga algo malo. Eso es lo que tenemos que entender, que cuando Dios nos habla es para que hagamos algo bueno. Dios nunca nos va a hablar para que hagamos lo malo. Entienda lo que yo le quiero transmitir hoy. Dios siempre que nos habla va a ser para que hagamos lo que es bueno, lo que es agradable a su voluntad. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que nosotros, hay gente que dice puede ser la voz del enemigo, puede ser la voz de acá. Entonces, de acuerdo a la relación que usted tiene con Dios, así va a ser la comunicación que va a tener con Él. Yo recuerdo hace un tiempo cuando yo comenzaba a ver la manifestación de Dios, a entender ese lenguaje espiritual. Cuando yo comencé a vivir una relación con Dios, obviamente no todos los días estoy tan sensible a su voz. ¿Por qué? Porque a veces nos afanamos tanto. No es porque Dios no nos quiera hablar. Él nos habla de muchas maneras. Nos habla cuando leemos la palabra, nos habla en las conversaciones con los hermanos, nos habla de muchas maneras. Dios habla. Pero cuando yo empecé a tener una relación más íntima con Dios, cuando empecé a entender su lenguaje, fue cuando yo empecé a decirle que me despojara de aquello que en mí era desagradable para Él. Es decir, que yo quería despojarme de la mentira, aunque a mí nunca me gustó practicar la mentira. Me caía mal la gente mentirosa, y perdóneme que le diga de esta manera, pero no me gustaba la mentira. Aún desde que era mundano yo detestaba la mentira, y no digamos ya siendo creyente. En esa parte yo no tuve tanto así la necesidad de suplicarle que me quitara el mal hábito de ser un mentiroso, aunque la Biblia lo dice, que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso. Entonces posiblemente decía algunas mentiras, pero no esas mentiras como algunos que las maquinan en su mente, las programan para decirlas, y quizás un mentiroso así de que de repente pude mentir o puedo mentir sin haberme proyectado para generar una mentira. Entonces, a lo que me refiero es que yo tenía necesidades como, por ejemplo, el aprender a perdonar. Ya eso ya lo he mencionado en muchas ocasiones, pero viene al caso. Empecé a sentir el deseo de un cambio en mi vida. Yo empecé a ponerme a solas con Dios. Me tiraba de rodillas y decirle al Señor que me enseñara a perdonar, porque había algo en mi interior. Pues lo he dicho muchas veces, de que una de las cosas que yo no podía perdonar era de la forma en que mataron a mi papá. Esa era una. La otra era personas que me habían hecho daño. Y yo empecé a decirle a Dios que yo necesitaba aprender a perdonar, y que me ayudara a perdonar aún aquellos pecados, como decía David, que me son ocultos, aquellas cosas que son desagradables a Dios. Empecé yo a suplicarle a Dios que quería una nueva forma de tener relación con Él. No solamente por lo que dice la Biblia, sino que viniera mensaje de Él directamente a mí. Y de repente empecé a darme cuenta de que Dios verdaderamente habla. De muchas maneras le puedo decir. De muchas maneras. Y si usted es creyente, es evangélico, es hijo de Dios, es cristiano, como usted quiera llamarse, si usted se considera una persona que dice que es cristiano y no está de acuerdo a lo que yo le estoy enseñando hoy, usted se está perdiendo algo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque qué tremendo hay. Entonces quiere decir que hay cristianos nacidos de nuevo que son mudos. Y si usted tiene ese espíritu de ser mudo, espiritualmente hablando, en el nombre de Jesús, hoy Dios lo va a liberar para que usted pueda tener palabras para expresarle a Dios. Porque qué tremendo es que hayan personas pensando en que Dios no habla. Qué lamentable es eso. Claro que Dios habla. ¿Y sabe cuándo empecé a darme cuenta que Dios habla? Es cuando empecé a ver que pensamientos que venían a mi mente se hacían realidad. En una oportunidad recuerdo que mi esposa me llama y me dice: Moisés,
ya no tenemos dinero y necesito dinero. Y Dios habló a mi corazón. Me vino un pensamiento de Dios a mi mente y mi corazón, y yo sé que fue Dios. ¿Y sabe por qué? Por la respuesta de eso que Dios me dijo. Cuando mi esposa me dice: Moisés, ya no tenemos dinero, ya no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Y me dice el Señor, Dios habla a mi corazón y me dice: dile a tu esposa que ya no te pida a ti, que me pida directamente a mí, y yo te voy a usar a ti siempre como el sacerdote, porque el que no provee para los de su casa es peor que los incrédulos, es peor que los impíos. Entonces yo le dije a mi esposa: ¿sabe qué? Dice Dios que ya no me pida a mí, que le pida a Él, porque Él quiere que usted le conozca a Él como proveedor. Y desde ese entonces nunca mi esposa me volvió a mandar a decir: necesito dinero. Y sabe que ese mismo día yo me puse de rodillas y le dije al Señor: bueno, tú me llamaste. Cuando Dios me llamó al ministerio, Dios me dijo que me iba a dar lo que necesitaba para vivir terrenalmente, me iba a dar los estudios de mis hijos, me iba a dar el sustento, el abrigo, pero que le sirviera a Él. ¿Y sabe qué? Llegó el momento donde yo tuve que ser probado y recomprobado en esa área de mi vida. Y sabe que ese mismo día yo empecé de rodillas y le dije al Señor: si tú no me provees lo que mi familia necesita, mi esposa necesita, entonces yo no sigo trabajando en el ministerio así como lo estoy haciendo. Pero si tú me provees este día lo que necesita mi esposa, yo te voy a servir independientemente de que la gente diga que yo estoy loco. Yo empecé a hablar así como lo está oyendo usted hoy. Y recuerdo que ese mismo momento, estando de rodillas, con mis ojos cerrados y de rodillas con la frente puesta en el piso, Dios me habla y me dice: sube. Le estoy hablando que estoy en el templo que está en un edificio que tiene dos niveles. Y el templo, o es decir, el local donde nos reunimos, está en el primer piso, y en el segundo piso hay negocios. Y cuando Dios me dice que suba las escaleras, que suba las gradas, y que a mano izquierda está un local, que toque la puerta y que les diga que estoy disponible para ayudarles en algo. Y yo no cuestioné quién me dijo esto, quién me habló esto. Lo único que yo me levanté de donde estaba orando, subí las gradas y toqué la puerta, y sale una mujer y me dice: ¿en qué te podemos ayudar? Le digo: yo estoy encargado acá del edificio y tengo acceso acá las 24 horas, y si ustedes necesitan algo aquí en el local, pues yo estoy disponible. Y ella me dice: dame tu número, dame tu tarjeta. Y yo le di mi número de teléfono. Como a la hora, el testimonio es grande, yo lo quiero reducir porque pues el tiempo es rápido. Entonces recuerdo que le di el número, y como a la hora y media me está llamando. Me dice: tú te viniste a ofrecer aquí que estabas disponible para ayudarnos en algo y necesitamos una persona acá. Cuando esta persona me llama, yo regresé y me dijo: lo único que necesitamos que traigas es una escalera, y ahí tenemos nosotros todo lo que necesitas acá, porque lo que queremos es que nos limpie estas paredes. Y déjeme decirle que el trabajo era para media hora. Media hora estaba terminando yo lo que me pusieron a hacer. Y terminando estaba de hacer el trabajito que me habían dicho que les hiciera, cuando se acerca la mujer y me dice: ya estás terminando, ¿cuánto nos vas a cobrar? Entonces vengo yo y le digo: no sé si me va a pensar que estoy loco, pero quien me mandó aquí a ofrecerles mis servicios me dijo que les cobrara tanto, y yo les di el precio. Y me dice: ¿pero quién te dijo? Le digo: bueno, yo estaba orando en el templo pidiéndole a Dios que me provea, y Él me mandó a decirles las palabras que yo les dije. Y me dice: qué tremendo, porque nosotros somos cristianos
y en la mañana oramos para que Dios nos mandara una persona, porque no queríamos contratar un borracho de la calle que anda por ahí, sino que queríamos una persona honrada que nos ayudara a hacer esta limpieza, porque hoy el edificio tiene una inspección y necesitamos tener limpio esto para a tales horas. Y uno de los compañeros de trabajo de esta persona o de los socios del negocio estaba para salir para otro lugar de aquí de Maryland y se iba a ir, y le había dejado el cheque con la suma de dinero que Dios a mí me dijo que les dijera que eso les cobrara. Entonces me dice, ¿sabes qué? Qué tremendo lo que estás diciendo, porque eso fue Dios quien te habló, porque nosotros oramos pidiéndole a Dios que nos mandara una persona y nosotros dispusimos en nuestro corazón pagarle tanto. Ahí es justo lo que tú estás diciendo. Entonces allí yo pude ver que Dios habla, y entonces me empezó a gustar eso, de que Dios habla. Algo otras veces yo estando orando, el Señor allí me ha hablado y me ha dicho, dile a tal persona que deje de estar en pleito en su casa, y los hermanos viven lejos de la congregación, lejos. Y Dios me está diciendo que les diga, cuando ellos vienen a la iglesia el siguiente día, la lucha para decirles, ¿saben por qué? Porque hay gente que piensa que uno está loco diciendo, Dios me habla. Entonces, muchos de creyentes, dejan de ser usados de parte de Dios por la incredulidad que tienen. Pero cuando nosotros sabemos que Dios habla, si es que verdaderamente somos hijos de Él, debemos de estar atentos a oír su voz, porque Dios no le va a decir a usted que vaya a hacer algo malo. Dios lo quiere usar para hacer lo bueno, porque Dios es el creador de lo bueno. El enemigo es el malo. Ahora, si usted oye una voz interior que le dice, anda a decir esta mentira, anda a insultar, anda a decir esto, anda a decir lo otro, obviamente se sabe que no es de Dios. Yo recuerdo hace algunos años en Carolina, yo fui a Carolina, hace algunos años estuve en Carolina, y recuerdo que a mí me tocó predicarle a los jóvenes. Y ese día el Señor me dijo que venía un ataque de muerte para los jóvenes de la iglesia. Y yo les tuve que decir que venía un ataque de muerte para jóvenes de la iglesia. Yo oré. No sé cuántos creyeron o me criticaron, no lo sé. Pero ¿sabe qué? Al pocos días hubo un atentado contra unos jóvenes que venían de predicar de Radio Nazaret. Entonces, muchas experiencias he tenido, y le puedo contar muchas experiencias, y Dios a veces nos da mensaje para que alertemos. Recuerdo, voy a una congregación y Dios me dice, viene un ataque para los niños de esta congregación. Y yo oré. Y pude ver disgusto de ciertas personas porque yo dije eso, que Dios me mostraba que venía un ataque. A los pocos días, uno de estos niños se perdió, se desapareció. Con el tiempo apareció un poco distorsionada la mente. Con el tiempo creció, fue un jovencito. Con el tiempo este jovencito se envenenó, se murió. Entonces Dios da mensajes, ¿verdad? Cuando tenemos una relación con Él, para bendición de su mismo pueblo. Entonces yo quiero decirle hoy a usted que si usted es hijo de Dios, usted ya debe de tener una relación con Dios, y cuando Dios le hable, escuche atentamente la voz de Dios, porque Él le va a hablar por medio de la palabra. Cuando usted va a la iglesia, por medio del sermón que le va a predicar su pastor, usted va a escuchar la voz. Pero qué mejor aprender a tener una relación personal con Él en oración. Dígale a Dios lo que usted le está pasando. Si usted está enfermo hoy, dígale a Dios, quítame esta enfermedad. Te voy a testificar de tu grandeza. Dígale a Dios que le provea. Si usted tiene problemas en lo económico, dígale a Dios que sane sus finanzas. Dígale a Dios que le quite ese espíritu de mezquindad, porque muchas veces por ser mezquinos, por eso no prosperamos en cuanto a lo material, porque la mezquindad es algo que limita las bendiciones. Entonces, ¿cuántas cosas tenemos para hablar con Dios? Yo no sé cuál puede ser la necesidad que usted tiene de aprender a hablar con Dios, pero lo que sí yo le quiero decir hoy es que usted
debe de estar atento a la voz de Dios. No ignore la palabra que se está anunciando por estos medios. Sobre todo aquellas personas que todavía no han desarrollado una relación con Dios porque tienen todavía la incredulidad, no han aceptado el camino verdadero que es Jesucristo para llegar al trono de gracia. Hoy lo puede hacer. ¿Cómo? Reconociendo a Jesús como su Salvador, y después de eso usted tendrá el acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que se compadece en todas nuestras necesidades. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, por todos aquellos que ya hemos creído en Él, y para que desarrollemos una relación personal con Dios. Recuérdese que tenemos al Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo, ya el Espíritu de Dios está en usted, y es el que le va a hacer sentir cuando usted está haciendo las cosas malas. El Espíritu Santo le va a hablar a usted y le va a decir: eso que estás haciendo no es agradable a tu Padre Celestial, no es agradable lo que tú estás haciendo. Y por eso es que ya empezamos a manifestar una relación bonita con Dios. Y claro, como Dios no le va a hablar a su pueblo, sería lamentable estar en contra de decir que Dios no habla, que Dios no se manifiesta. Dios habla de muchas maneras. Eso quiero que lo entienda. Quizá usted puede tener la experiencia mejor que mí, porque yo, ¿para qué le voy a decir? Audiblemente no he escuchado la voz de Dios. Eso sí, se lo voy a poner bien en claro hoy. Hasta ahorita, en este momento, audiblemente yo no la he escuchado. Pero al interior de mi corazón, infinidad de veces la he escuchado, la voz de Dios, y cuando he actuado no me he equivocado, porque es un lenguaje hermoso cuando desarrollamos una relación con Dios. Y eso es lo que quisiera yo en este programa, dejarle a la audiencia, que si ya son hijos de Dios, hablen con Él. Así como cuando usted ora por mí, que me guarde el Señor, que me dé palabra, que me dé salud, que me dé la provisión para seguir llevando a cabo los viajes misioneros, porque este 2024, si Dios me da la oportunidad, voy a estar ahí, primero Dios, en cabina de radio, para poder bendecir a la audiencia, ya así estando en vivo y en directo, que no serán así los sermones pregrabados, porque aquí lo estoy enviando a las redes sociales y después lo enviamos ya al programa. Pero voy a estar este 2024, primero Dios, ya hice la aplicación para que Migración me sigue otorgando los viajes misioneros, y si es del Señor, pues así se va a llevar a cabo. Pero quisiera que usted esté atento a los mensajes, no solo los mensajes de su servidor, sino los mensajes que se están transmitiendo aquí por este programa, por los programas diferentes que se están llevando a cabo en Radio Nazaret. También es importante que usted esté atento a la voz profética más segura, que es la palabra de Dios. Pero sí quiero decirle que aprendamos a hablar con Dios. De eso se trata el tema hoy. Aprendamos a hablar con Dios. Si usted no es cristiano, convertido, nacido de nuevo, dígale a Jesús que usted lo reconoce hoy en este día como el Hijo de Dios, como alguien que vino voluntariamente a dar la vida para restablecer esa relación que se había perdido con Dios. Dígale que usted lo quiere aceptar como su Salvador, que se quiere convertir en hijo de Dios. Y si usted es creyente, pero ha estado viviendo una vida espiritualmente como mudo, que no ha hablado con Dios, empiece a hablar con Dios. Dígale a Dios que le hable, que le haga entender el idioma, el lenguaje espiritual, que pueda usted ser sensible a la voz del Espíritu Santo, y verá que usted va a ser uno de los que me va a decir: yo ya estoy oyendo la voz de Dios. Hace un tiempo estaba yo predicando en una congregación allí en frontera con Carolina, puedo decirle, pues en frontera Honduras, El Salvador. Hay una congregación que siempre me invitan cuando yo ando en Honduras, y recuerdo que estando orando, el Señor me dijo: ora por esa niña, porque la voy a usar para sanidades. O escuche lo que le estoy contando. Y vengo yo y le digo: ven, mamita, ven. Y le digo a los papás: permítame que voy a bendecir a esta niña porque Dios me está diciendo. Y ¿sabe qué? Cuando he ido a Honduras me ha contado que ha orado por muchos enfermos y se han sanado. Entonces Dios quiere capacitarnos para ser de bendición. Hagamos lo que Dios nos pone a hacer. Ahora, si usted no está 100% seguro que es Dios que le habla, que es Dios que le está diciendo que haga algo, no lo haga. Si usted no está seguro, usted
tenga mucho cuidado porque es muy peligroso, porque puede ser que uno esté diciendo que es Dios que le está hablando y no es Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, el propósito del mensaje es que aprendamos a hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la audiencia, bendigo a aquellas personas que tendrán acceso a esta transmisión y te puedas manifestar a favor de tu pueblo. Aquellos que por primera vez han recibido a Jesús como su Salvador, te pido que los capacites y les haga entender tu lenguaje, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un fuerte abrazo. Se terminó este programa y continuamos la próxima semana, si Dios así le place. Gloria al Señor.